Capítulo 65, Vela. Día 5, bueno, mira, Boris y yo llevamos días en cuarentena. Victoria resopló, con la bota izquierda ya en su sitio. Sus manos se movieron en un borrón, apretando los cordons antes de buscar la bota adecuada. Seguramente, si estuviéramos enfermos, ya habríamos mostrado señales. El suspiro de Mira rebotó en la fina gasa que cubría su boca, devolviendo el calor a sus ojos. Parecerías afortunada, dijo Mira, dejando la botella de desinfectante sobre la mesa. Hizo todo lo posible por adoptar un tono optimista, amortiguado a través de la máscara, sonaba más bien a resignación. Pero no podemos estar seguros. El periodo de incubación podría ser más largo. Victoria emitió un ruido de exasperación. Hemos hecho esto todas las noches durante 4 días. Tú pinchas, tomas nuestra sangre, nos haces preguntas. Si la enfermedad no me ha llevado ya, nunca lo hará. Boris, hombre oso que era, de alguna manera hablaba más suave que Victoria. Tiene razón, doctor. Si la peste nos hubiera llevado, ya debería haberlo hecho. Creo que lo que Tori intenta decir, sacudió a Victoria con un suave codazo en el flanco, es que podemos hacer más allá fuera que aquí. ¿Quién vigilará las carreteras? ¿Quién se asegurará de que ningún hombre lobo embosque a los comerciantes? ¿Quién mantendrá nuestras despensas abastecidas a medida que cambien las estaciones? Se encogió de hombros, el encogimiento de hombros más grande, lento y paciente del mundo. Mira quiso fulminar con la mirada, pero el efecto se desvaneció cuando apartó la máscara. Estadísticamente hablando, no estaban del todo equivocados. Teniendo en cuenta que llevaban 5 días en cuarentena y habían pasado más de un día regresando a casa tras la exposición, ya debería haber algo. Pero también, estadísticamente, la peste negra mató a millones, así que su paranoia, sentía, estaba justificada. Gruñó su insatisfacción, pero cedió, si queréis arriesgar vuestra salud pagando por el campo, no puedo deteneros. Pero no esperes que te persiga cuando despiertes en un charco de tu propia sangre. Victoria sonrió, con las botas ajustadas mientras rebuscaba en un baúl su bandolera. No esperaría menos. Lo digo en serio. Mira levantó una mano, moviendo el dedo. En cuanto penséis en toser, volvéis directamente a esta habitación. Sin contacto innecesario. Mantén una distancia segura de todos, al menos unos días más. Victoria saludó con firmeza, como una niña pillada portándose mal. Boris asintió y abrió la boca para hablar, solo para que golpes frenéticos rompieran el silencio de la casa de Victoria. Mira, la voz de Nike le transmitía un aire de urgencia, incluso a través de la gruesa puerta de madera. Mira se movió rápido y abrió la puerta, casi embistiéndola con níquele, que estaba encaramada en la entrada. Ni siquiera llevaba su abrigo, solo una camiseta de lana estirada sobre el pecho y un pantalón, las botas mojadas como si hubiera corrido todo el camino. Su rostro estaba demacrado, los rasgos tensos, y cuando vio a Mira, la tensión en su mandíbula se aflojó aunque solo fuera un poco. Siento molestarte, dijo, con voz baja. He venido directamente de la clínica. Hay noticias. De fondo, los perros del barrio ladraban, como si estuvieran sintonizando dicha noticia. Victoria se tensó, cruzando la mirada con Mira, antes de mirar a Níquele más allá del marco de la puerta. ¿Qué ha pasado? Níquele negó con la cabeza una vez, 2 veces, quizás intentando despejar de su mente cualquier desastre inminente antes de decir, es Eric, el joven jornalero. Ha caído enfermo. La sangre de Mira se heló en sus venas. Victoria y Boris fueron directamente a la clínica al encontrar ese desolado pueblo vecino. Mira los puso bajo arresto domiciliario en la casa de Victoria para ponerlos en cuarentena y evitar que lo que había devastado a sus vecinos se propagara. Desde luego, no había contacto con Eric que hablar. Día 14 las cosas se deterioraron. Rápido. Los síntomas incluían fiebre alta, dolor muscular desgarrador y temblores violentos en las extremidades, incluso para un joven sano como Eric. Empezaban con fiebre, luego delirantes, y luego, con suerte, caían en un bendito sueño entre ataques de temblores. Si no tenía suerte, el cuerpo se agotaba por completo, los músculos se contraían tan dolorosamente que incluso respirar era como masticar cristal. El síntoma más revelador era la erupción, negra y ramificada, y diferente a todo lo que Mira había visto o leído antes. Empezó con Eric, pero en menos de una semana, media docena de Oldinos, jóvenes, viejos, en forma, frágiles, estaban ardiendo bajo el maltrecho suministro de mantas de Mira.
Los recién llegados tosieron húmedos y lloraron por sus madres, aunque dichas madres estuvieran en la camilla de al lado, o bien un cadáver enterrado en la tierra poco profunda del cementerio. Algunos pacientes se recuperaban, entrando y saliendo de la conciencia durante largas horas o incluso días, balbuceando sobre sueños extraños. La mayoría no lo hizo. Cuando Eric empezó a toser, más de una docena más estaban enfermos, incluidos niños y 2 de los residentes mayores junto al pasto. Los tratamientos habituales resultaron ineficaces más allá de controlar los síntomas. Corteza de sauce para la fiebre y consuelda para ayudarles a expulsar la flema negra que obstruye sus pulmones. Eran remedios clásicos heredados por su madre, pero hacían poco para tratar la plaga en sí. Los antibióticos escaseaban peligrosamente, y aún así fue una risa y media, nada funcionó. Si llegaba alguno al pueblo, era tan valioso como el oro, peleado en susurros, y cuando Mira consiguió un frasco, el paciente ya estaba muerto o convulsionando. Sus manos empezaron a temblar por la noche, por el agotamiento y por la realización de que ninguno de los casos seguía las curvas familiares de una epidemia. Empezaba de forma predecible, y luego se descontrolaba en algo maníaco, aleatorio, familias enteras noqueadas en cuestión de horas, o los gemelos Miran, que solo tenían fiebre una noche antes de quedar en coma. Vivía en una especie de trance. Los días se confundían en una mancha grasienta de cheques de fiebre y cubos de vómito ensangrentado. Nunca había tiempo suficiente para dormir, pero cuando cerraba los ojos, los sueños que heredaba de sus pacientes chisporroteaban como una transmisión rota. Mira se despertaba, jadeando, convencida de que había estado corriendo a 4 patas, buscando sustento como una bestia salvaje. Mira lo achacó al agotamiento, el problema del lobo, como lo llamó Victoria, para no asustar al resto de los habitantes del pueblo, empeoró al mismo tiempo. Hace apenas un mes que se podía caminar por las carreteras principales con seguridad. Lo peor que se podía temer era la congelación, o relatos de seres de otro mundo que arrebataban bebés de las heces. Ahora, salir del pueblo desarmado era arriesgarse a ser destrozado por algo mucho más grande, mucho más cruel y, extrañamente, mucho más inteligente que las antiguas aficiones del campo con dientes y garras. Barcolasi, los llamaban Níquele, y los cazadores, eran como lobos, pero con el tamaño de un camión y la cara de un hombre, según su encuentro del año pasado. Sin embargo, las criaturas que merodeaban supuestamente eran más pequeñas, acechando el perímetro en manadas de 3 o 4. Mira escuchaba cada noche que se habían vuelto más valientes, adentrándose en graneros, arrastrando ganado y, a veces, el pastor tenía la mala suerte de atraparlos. Cada vez que Mira apoyaba la cabeza en la almohada, escuchaba sus aullidos, llevados por las montañas por vientos más cortantes que cualquier colmillo. Los informes más perturbadores, que solo le transmitían cuando las conversaciones se llenaban de vodka y voces bajas, hablaban de los legendarios hombres lobo erguidos en las sombras, observando las carreteras con ojos brillantes y pacientes, esperando algo. Nunca supo exactamente qué, como si estuvieran explorado el puto lugar, observó Victoria, en un amanecer, con los ojos vidriosos, cuando Mira pasó por su casa para comprobar su salud. En algún lugar del caos, las entregas de suministros y medicinas empezaron a desaparecer durante el transporte. En 2 ocasiones, una granja periférica fue registrada en busca de comida y no quedó ni un testigo para informar lo sucedido. Mira casi llamaría a estos ataques dirigidos, si no fuera por lo ridículo que sonaba acusar a una manada de lobos bípedos. Eso debería ser mítico, de sabotaje. Día 20. Si Níquele no estaba entre los matorrales con Boris, Victoria y otros cazadores en forma, estaba ayudando en la clínica. Mira le observaba, jugueteando con el anillo en su dedo, pellizcándolo y girándolo bajo los guantes. La sala de espera siempre estaba llena ahora, siempre había más enfermos, la fila extendiéndose hasta el porche, niños acurrucados bajo mantas de lana áspera, padres con la mirada hueca y suplicando. Mira hizo lo que pudo. Triaje, en realidad. Evalúa, premia, niega con la cabeza, pasa al siguiente. Los Soldinos la observaban en busca de un milagro, y si no podía darle uno, nunca flaqueaba en su empatía, incluso cuando sus reservas se agotaban por dentro. Algunas tardes, Níquele le cogía la mano cuando no miraba y le masajeaba el pulgar entre los suyos. Solo un apretón, la presión de su palma le hizo darse cuenta de lo mucho que necesitaba recordar el mundo fuera de su propio cráneo. Así que compartían almuerzos extraños junto a la cocina, bocadillos, café negro o, a veces, simplemente silencio, a veces el mejor bálsamo para la ansiedad que ahogaba cada hora. Cada noche,
Mira se prometía a sí misma que mañana, solo quizá, vería un patrón, o una señal de esperanza que alguien terminaría el día con vida. Por cada paciente que atendía, llegaban 3 casos nuevos. Al principio, los enfermos se aferraban a sus manos, le suplicaban que los salvara, como si sus brazos fueran una reliquia de lo divino. A estas alturas, la mayoría había visto a suficientes amigos desplomarse como para que el toque de las manos huesudas y gastadas de Mira se sintiera más como un último rito. Solo en la 20ª noche desde que comenzó el brote Mira se tomó un momento para recomponerse a insistencia de Níquele. Nadie va a morir esta noche, cariño, le había dicho con una certeza que parecía injustificada, pero ella lo necesitaba con tanta desesperación que intentó creerle. Pero en lugar de descansar de verdad, Mira simplemente cambió de vía de ataque. Dejó de combatir la avalancha de síntomas y en su lugar tomó una muestra de flema bajo el microscopio. Abrió la corredera bajo la lente temblorosa y ajustó el enfoque. Su ojo palpitaba por la presión, las sienes palpitando de fatiga. La respuesta estaba en esa sola lámina, y si podía mantenerse presente, incluso podría encontrarla. En la mancha húmeda y azul negra, Mira notó una extraña floración, algo distinto de los grupos que había visto en los libros de texto. Era, a su manera, hermosa, delicados filamentos negros formando un micelio rígido, casi como una escarcha invernal salvaje e invertida, cada nodo ramificado clavado profundamente en la sangre y el moco. Entonces era fúngico. La mente de Mira repasó una vieja revista médica que había leído meses atrás sobre el repentino auge de la investigación antifúngica entre los centros académicos más avanzados de Occidente. El campo infantil aún no había dado nada que pudiera conseguir. Los antibióticos nunca llegarían. Mira se tapó los párpados con los dedos, con tanta fuerza que se veía motas nadar en la oscuridad. Mantuvo la palma de la mano sobre la cara mientras gemía, a un volumen audible solo por las tablas del suelo y los muertos. La pregunta ahora no era ¿cómo voy a salvar la aldea?, sino ¿puedo hacer algo en absoluto? Incluso las clínicas más avanzadas de la capital carecían de medicación antifúngica. Una parte de ella estuvo a punto de golpearse la cara contra el microscopio como penitencia porque no había intentado estudiarlo antes. Pero la verdad era que esas cosas simplemente no ocurrían en su mundo. Su mundo consistía en ofrecer remedios para las narices que moquean, dar a los cabritos y, de vez en cuando, poner huesos rotos y coser mordeduras de lobo, estudiar revistas médicas y libros de texto de Moscú o introducidos de contrabando desde Occidente. Todo eso era un proyecto paralelo. Aprendizaje extracurricular. No era una especie de genio internacional a la vanguardia de la ciencia médica. En el mejor de los casos, era la sanadora provincial menos incompetente en un radio de tierra de nadie de 100 millas. Su carácter terco, su inclinación por la lectura y su sentido inflado de responsabilidad hacia cada alma a poca distancia a pie eran lo único que la diferenciaba de cualquier charlatán. En realidad, el cristal del microscopio se empañó con el calor de su frente mientras se desplomaba en él. Se preguntaba si llorar sería catártico o la deshidrataría aún más hasta convertirla en cecina. Incluso ahora, Mira imaginaba a la madre de Eric encorvada junto a su cama, chasqueando la lengua, reprimiendo sus propios sollozos para dejar que su hijo se escapara en paz. A partir de ahora, sería un juego de azar con el sistema inmunológico de cada individuo, tratar los síntomas y esperar que el cuerpo fuera más fuerte que esta cosa que los devora desde dentro. Día 35. El franqueo regular ya era cosa del pasado, gracias a los supuestos hombres lobo que devoraba todo lo que se aventuraba solo en la naturaleza. La única forma de obtener noticias de las aldeas vecinas de la región era a través de las escasas patrullas de cazadores. No es que alguna vez trajeran buenas noticias. Era más de lo mismo en todas partes. Sanadores locales, aún menos equipados que Mira, luchando por tratar los síntomas. Quienes podían viajar incluso buscaban la ayuda de Mira, pero ella tampoco tenía nada que ofrecerles. Como si se pudiera esperar que médicos rurales medio formados como ella salvaran a alguien. Peor aún, la cadena de suministro seguía disminuyendo. Antibióticos, vendas, incluso harina y queroseno. Antes, los mensajeros viajeros llegaban con cotilleos, cartas y bolsas de valiosos productos médicos de la ciudad, entregados directamente a Leonardo en la oficina de correos. Ahora, los únicos paquetes que llegaban de hombres armados y cautelosos con abrigos de piel de lobo, y nunca parecían traer suficiente. En las raras ocasiones en que Mira recibía una botella nueva de desinfectante, la introducían de contrabando con el mismo respeto que una botella de licor en tiempos de sequía. El resto era un goteo de remedios populares,
cada vez más desesperados, algunos tan antiguos y supersticiosos que incluso Mira se avergonzaba de administrarlos. ¿Qué coño iba a conseguir una tintura de sirope de caracol, ajo y miel? En realidad, la mayoría de los días, Mira no entendía por qué seguía saliendo de la cama, si no era por querer mantener el legado de su madre en medicina, o el amor de su padre por sus vecinos, o, demonios, la insistencia de Miquel en que no podían rendirse hasta que todos dieran su último aliento. A veces se preguntaba si era mejor o peor que muchos casos de esta plaga fúngica se prolongaran. Suficiente tiempo para dar a los afectados la esperanza de que aún podrían recuperarse, ya que seguían vivos, pero también lo suficiente como para que los peores pacientes sufrieran y lloraran por morfina o cualquier cosa que adormeciera el dolor en sus pulmones y en sus entrañas. Cosas de pesadilla. A estas alturas, prácticamente podía nombrar el momento en que la enfermedad pasaría de un delirio febril a un colapso terminal, solo por cómo cambiaba la voz del paciente o se le vidriaban los ojos. A veces escuchaba la primera tos húmeda y con patas negras y determinaba que tenían 2 días, 3 si tenía suerte. O veía a los bebés más pequeños, apenas de unos meses, sonrojados y retorciéndose durante días por la fiebre antes de quedarse quietos, sus madres aferrándose a sus cuerpos como si fueran bultos de leña. Mira seguía el ritual, lavaba las sábanas, desinfectaba donde podía y apuntalaba a los moribundos con las palabras dulces que recordaba de su propia infancia. Pero no podía mentirse a sí misma. Cada día que ahorraba, compraba a costa del siguiente. El pueblo estaba desangrándose. Todos los pueblos de la región lo eran, por lo que pudo deducir. La capital, y los pueblos más grandes más allá de la región, estaban fuera de alcance y, en cierto nivel, Mira estaba desesperada por siquiera la ilusión de que alguien allí arriba la estuviera escuchando. Que otro Sánede, un médico más competente, subiría por la creste y se llevaría este desastre de sus manos incompetentes. Pero lo único que esperaba más allá de las crestes eran más lobos hambrientos y más lobos más listos y delgados, vigilando sin parar los caminos en busca de rezagados y enfermos. Miquel a veces se ausentaba durante días seguidos, y cuando volvía a la clínica, Mira apenas le reconocía la misma cara, pero con más canas alrededor de las sienes, la voz ronca por el viento helado y el trauma. Le apartaba el cabello de la cara y, con una voz destinada solo a ella, le contaba quién había sobrevivido, quién había sucumbido y quién simplemente se había ido. No quedaba romance en sus noches, en el sentido convencional. Cuando ella se desplomaba entre las mantas, mirando al techo, él se tumbaba a su lado, con la mano sobre su corazón, como recordándole que seguía latiendo, seguía luchando, y así, ella también debía hacerlo. Así que peleó. Cada anochecer, Mira recogía sus escasos suministros, su bolso maltrecho y botellas astilladas, y hacía la ronda, casa por casa. A veces Miquel la acompañaba, lo que facilitaba las cosas. Al día 40, Mira se quedó sin morfina. Lo reservó para los niños. Si algo podía ahorrarle al cuerpo de un niño una hora de agonía, aunque fuera a costa de la conciencia, entonces lo haría. Cuando la morfina se agotó, la codeína fue la siguiente, y la amapola fue lo único que quedó. Ese mismo día también salió más noticia. ¿Qué? Si se Mira, ¿qué coño quieres decir con que Eric está bien? Eric fue el primer caso confirmado en su aldea. Si había sido infectado por esporas en el aire, en el agua o en el grano era discutible, pero el hecho es el hecho. Eric estuvo enfermo el primero, y por alguna razón, el más largo, aferrado a una vida media turbia durante el último mes bajo el cuidado de sus padres y las visitas ocasionales de Mira. El rostro de Victoria se frunció con un ceño sombrío. Normalmente, esperarías que se dieran noticias de una recuperación milagrosa más, jubiloso. Sin embargo, Victoria pronunció la noticia con la misma gravedad con la que había dicho a las madres de los hombres que sus hijos habían perecido mientras cazaban. Victoria apartó la mirada, como si la idea de la esperanza le pesara incómodamente en el pecho. No solo está bien, dijo Victoria, con la mandíbula tensa, está fuera cargando agua para su madre. Parece tan fuerte como antes de todo esto. No más tos, ni erupción. Ha vuelto su color. Mira se llevó la mano a la frente, como si pudiera frotarse físicamente la incredulidad del cráneo. Estuvo muerto anoche. Él era azul, Torie. ¿Cómo está de pie? Victoria se encogió de hombros, sus ojos se posaron en Miquel dentro de la clínica. No lo sé, Mira, pensé que quizá querrías mirarle. Descúbrelo tú mismo. Mira tuvo que desapretar los dientes físicamente. Serías un amor y le mandarías llamar. La sala de espera, esa mañana,
estaba llena sobre todo de enfermos y exhaustos, esperando tratamiento, pero Eric estaba sentado al borde de su catre con la indiferencia insípida del ganado, cansado pero en gran parte intacto. El cambio no era solo fisiológico, notó Mira, observando los ojos de Eric. Algo en la línea base había cambiado, sus reacciones eran apagadas, los tiempos de respuesta ligeramente más lentos. Ahora sus manos temblaban de hambre, no de fiebre ni convulsiones. Bebió el agua que ella le ofreció de un solo tirón codicioso, luego se limpió la boca con la manga y parpadeó mirando a Mira con una inocencia vacía y recién nacida. Mira le hizo sacar la lengua, levantarle la camisa, mostrarle los puntos donde la sarpullida negra y ramificada había colonizado sus costillas y abdomen. Las marcas habían desaparecido, no desvanecidos, no sanando, desaparecidos. Pasó los dedos por su brazo, inspeccionándolo incrédula, y luego revisó el blanco de sus ojos y las encías de sus dientes. Todo perfectamente normal, si acaso, sorprendentemente saludable. Le tomó el pulso, en reposo, estable, sin indicios de taquicardia. Incluso la cicatriz medio curada en su cuello, de una caída de hace años, destacaba, más pronunciada contra una piel que, por lo demás, estaba curiosamente intacta por el trauma. ¿Qué demonios te ha pasado, Eric?, preguntó Mira, dejando de lado todo su trato profesional con la paciente. He dormido la mayor parte del tiempo, dijo Eric, con voz baja y áspera, rascándose la melena de pelo oscuro con una mano. Mis padres me dijeron que un sánede me visitó mientras dormía, rezó, y papá dijo que sus oraciones me sanaron. Sus labios se curvaron en una sonrisa tímida. Mamá cree que fue un milagro. La última vez que Mira comprobó, ella era la sanadora local y no recordaba haber rezado a Eric para que estuviera bien la noche anterior. Si tuviera tales poderes milagrosos, ya habría curado toda la región y convertido el lago cercano en vodka. ¿Te dio un nombre?, preguntó Mira. Se hacía llamar Madre Miranda, dijo Eric, sin mirarla del todo. Papá dice que es un ángel. Mira compartió una mirada con Victoria, que la asimiló con un suspiro que era 2 partes de fatiga y una parte resignación. Veré si alguien más ha oído hablar de esta Madre Miranda. Quizá Lenore haya cogido algo por rumores. El descubrimiento de la penicilina fue accidental, así que Mira supuso que no lo era. Totalmente imposible que alguna monja extraña o lo que sea que tú hubiera encontrado algún tipo de sopa bacteriana con propiedades antifúngicas. Cosas más extrañas habían ocurrido. Los lobos caminaban sobre 2 pies y realizaban incursiones con una estrategia que dejaba en ridículo las tácticas del Ejército Rojo, al fin y al cabo. La noticia de la recuperación milagrosa de Eric se extendió por el pueblo como un gran incendio. Tal y como estaban las cosas, poco más de 40 días después de que se difundió la noticia de la peste, y más tiempo desde que sucumbió la aldea vecina, la mayoría de los Oldinous estaban en distintos estados de infección. Si la tenías, o bien te apañabas tosiendo sangre negra, postrada en cama y convulsionando, o ya te habías unido a las filas de los muertos ya en los pocos cientos, lo cual, para un pueblo de su tamaño, contando los caseríos a unas horas de distancia, era catastrófico. Si las matemáticas de Mira no eran optimistas, 1/3 completo de las almas del valle se habían ido o no estaban muy lejos de él, en menos de 2 meses. Pero Eric, visto por última vez al borde de la muerte con una sábana nuda entre los dientes por el dolor, había vuelto entre los vivos, cargando agua, apilando leña y presumiendo ante las chicas agrupadas en el puente sobre la visita de su ángel. Si los Oldinous necesitaban una señal para convertir la esperanza en acción, ahora la tenían. Las madres rezaban a Miranda con fervor de ojos duros, padres que maldecían a Dios ahora se persignaban ante su invocación. La librería de Lenore se agotó de velas y de cada trozo de incienso. Mira se centró en lo que sabía, gestionar los síntomas y el dolor. Poco más podía hacer. No habían ocurrido milagros desde Eric, y ella carecía de los suministros para tratar a su población moribunda. Aparte de mirar disculpándose a su crucifijo colgado sobre la puerta de la clínica, no rezó. Desde luego, no para Miranda, quienquiera que fuera, y desde luego no para el cielo frío y muerto que vigilaba su sufrimiento como un vecino indiferente. En cambio, medía, contaba y llevaba notas en un libro de cuentas maltrecho, demasiado cansada para siquiera esperar. Mientras tanto, Lenore sí captó algo por rumores. Apareció en la clínica de Mira al día 43, envuelta en su abrigo de lana, con los ojos brillantes y vivos con algo parecido al pánico. Lenore no esperó, ni preguntó por el estado mental de Mira antes de lanzarse a hablar. Es una bruja. Dios Todopoderoso.
Mira juntó las manos, sin saber con qué seriedad tomar esa aparente revelación. ¿Cómo? ¿Baba Yaga? Está, Britoare, escuchad, dijo Lenor, golpeando un montón de cartas garabateadas a mano sobre la encimera. Todos asumían que la dama del castillo era solo una vieja aristócrata. Pero hay más, no vino sola. Hay esto, mujer, vive sola en algún bosque en algún lugar. Al menos, bueno, eso es lo que he oído. Los avistamientos de esta bruja del bosque crecieron con regularidad desde que la dama se instaló en el castillo hace años. Las mejillas de Lenor se sonrojaron con un color de autosatisfacción. Es ella, Miranda. Eso es corroborado. Mira hizo una mueca por su propia forma de expresarse. Más o menos. Lenor se mordió el labio, cambiando el peso de una cadera a otra. Sabes, he conocido a la dama, antes, cuando aún solía pasear por los terrenos del pueblo, poco después de su llegada. Yo me encargaría personalmente de sus pedidos especiales de libros. Incluso entregué algunos paquetes en el castillo. Se detuvo, el ceño fruncido pensativo. Volví atrás e intenté formar una línea temporal. Dejó de visitar el pueblo y prohibió las entregas personales más o menos al mismo tiempo que se difundieron los rumores sobre la anciana. Mira observó cómo las manos inquietas de Lenor se retorcían al salir las palabras. El castillo y su dama siempre habían sido más rumores que institución, y Mira nunca había visto personalmente a la dama, ni siquiera antes de convertirse en ermitaño en su propio castillo. Con un suspiro, Mira apoyó las palmas en la encimera. Así que el castillo y esta vieja del bosque están conectados. Lenor sonrió de una forma que hizo que Mira quisiera forzarse a comer puñados de valeriana para calmarse. Dicen que el personal de la dama está creciendo y que algunos jardineros se parecen mucho a los gemelos Miran, que desaparecieron junto con su padre la semana pasada. Se dice que abandonaron el pueblo en busca de otros Ánede. Eso es. Mira se quedó en silencio. No sabía qué era. Imposible, aterrador, esperanzado. No había palabra para eso. Temor, quizá, porque algo se sentía terriblemente mal. Rumores, concedió Lenor, de algún modo aún con cierta racionalidad en su excéntrica persona. Pero hay más sobre esta anciana. Daniel regresó de una patrulla de varios días fuera. Lenor agitó la mano. La gente sufre, como aquí, pero ellos también tienen casos milagrosos. La misma historia. Alguien en su lecho de muerte despertando tras haber rezado por él, y es como si nunca hubiera estado enfermo. La familia afirma que una mujer la visitó de noche, con un velo negro. Habla latín, viejas oraciones, dicen. El hermano de Daniel la vio montar un carro por un camino secundario, cubierta de negro y flanqueada por dos hombres enormes. Dijo que su rostro era blanco como la leche fresca, ojos como pepitas de oro, cabello como un campo de trigo rubio. Se inclinó sobre la encimera, bajando la voz. Algunos hablan de montar un santuario en su honor. Mira se pellizcó el puente de la nariz, el primer latido de advertencia de un dolor de cabeza por presión palpitando en sus sienes. ¿Y qué es ella? ¿Una monja? ¿Una bruja? ¿O algún tipo de vendedor de aceite de serpiente en un sudario fúnebre? Nadie lo sabe, susurró Lenor, como si no estuvieran solas en la cocina de Mira. Pero ¿y tú, Mira? Has examinado a Eric, ¿verdad? ¿Algo no se siente mal? Mira dudó. Pasó la lengua por sus dientes delanteros, como si la respuesta estuviera atrapada allí, y no latiera en la médula de sus huesos. Había una docena de formas de expresar lo que pensaba, todas ellas en algún punto entre la locura y la blasfemia, pero su hábito profesional de honestidad ganó. Eric estaba desarrollando hongos en sus pulmones. Lo vi, luego desapareció, y no tiene cicatrices. No tengo explicación para ello. Lenor resopló, menos por desprecio y más porque interpretó esa confesión como confirmación de sus propias sospechas. Como un cuento de hadas no, pero ¿cómo lo curamos? ¿Vas a pedirle ayuda? Mira se erizó. Había pasado demasiadas noches limpiando los labios de niños moribundos como para alimentar tal esperanza con facilidad. Aunque la idea era tentadora, ya había habido demasiadas muertes. No lo sé, respondió de nuevo con sinceridad. Lenor se mordió el labio inferior unos segundos y luego apoyó los antebrazos en la encimera. Llámame tonto, pero cuando vi a Eric ayer, fue como si no quedara nada de quien era antes. Recordaba a todos, pero la forma en que me miraba, Lenor se estremeció, apoyando las manos en la encimera, era hueco, como mirar los ojos de una muñeca. ¿Tiene sentido? Mira había pasado suficientes horas con pacientes postpietres para saber que el delirio persistía mucho después de que el cuerpo se enderezara, pero la extraña monotonía de Eric era algo nuevo. Yo también lo noté.
Pensé que quizá era solo hambre y deshidratación. Perdió mucho peso. Lenore golpeó la encimera, el gesto rápido y desigual. Me lo diría si Eric empezara a chupar la sangre de los habitantes, ¿verdad? Por favor, resopló Mira, en cuanto parezca un poco más vampírico de lo habitual, serás la primera en enterarte. 10:50, Misge, cariño, ahora no, por favor. Mira suplicó, empujando suavemente el hocico de la perra con su espinilla, mientras se ocupaba de drenar el absceso supurante en la parte trasera del tobillo de Rodica. La cachorra, a pesar de haber alcanzado casi su tamaño completo, seguía funcionando con el mismo teorema canino de que si simplemente presionaba más de su peludo cuerpo contra el cuerpo de Mira, se volvería irresistible. Misge empujó la cabeza más arriba por la pierna de Mira, moviendo la cola en un ritmo constante y soltando un pequeño gemido necesitado. Rodica, estoica, temblorosa, pero decidida a no mostrarlo, hizo una mueca y luego hizo un gesto para que Mira vertiera los restos de extracto de amapola en su té. Mira accedió, llenando la taza con una mano cuidadosa. Volverás a andar, cariño, prometió Mira, con la voz tensa. Pero no esta semana. Rodica resopló y puso los ojos en blanco. Si alguien va a llevarme, no será mi marido. La tos le mantiene abajo, pero gracias a Dios no ha empeorado. Mira esbozó una leve sonrisa. Esperar y dar gracias al Señor era todo lo que se podía hacer hoy en día. La noticia de Boris decía que la aldea al oeste ya había construido una pira funeraria. Otro desde el este estaba instalando fosas comunes, y su propio pueblo propiamente dicho puede no estar lejos. El cementerio estaba lleno y las tumbas se cavaban cada vez más superficiales, es decir, si encontrabas a alguien dispuesto a salir de su casa para manejar una pala y un cadáver, la mayoría estaba demasiado enferma para salir de casa. Solo aquellos desesperados por un alivio inmediato, que aún eran muchos, se aventuraban por las mañanas en la clínica de Mira. Los demás simplemente esperaban a que fuera de casa por casa, pero a estas alturas, Mira sentía que el simple acto de rutina era todo el consuelo que podía ofrecer. Había quienes aún no estaban infectados por la gracia de la pura suerte o un sistema inmunitario resistente, o bien se encerraban o, si eran mártires como los cazadores, se trabajaban hasta los huesos. Los suministros desde la capital se habían reducido casi a cero, incluso la sal, que antes se recogía de sacos con tanta descuidado que espolvoreaba todas las mesas, llegaba en dedales patéticos, repartidos desde bolsas de lino cosidas. Mira observó cómo la esposa del tendero lloraba en la plaza mientras desempaquetaba medio tarro de pepinillos. La mitad del pueblo vivía de petates y huevos, y aún así se racionaba. Leonardo, de la oficina de correos, no pudo ofrecer más que disculpas. Cualquier droga que pasara de los hombres lobos se desangraba en pocos días para evitar que los enfermos murieran demasiado pronto. Sin embargo, esta guerra de desgaste tuvo algunos aspectos positivos. A medida que el pueblo se vaciaba, las almas sanas, o al menos, caminantes que quedaban se volvieron más fuertes, más ingeniosas. Cada día, Mira veía rostros que antes consideraba catiles o borrachos que ahora paseaban por las calles con la determinación de hacer lo que fuera necesario para mantener vivos a sus vecinos. La recuperación de Eric pudo haber influido en esa reanimación cuando las cosas iban mal, y esa tal Miranda, quien quiera que fuera, antes de que Mira pudiera darle a Rodica una respuesta adecuada, y antes de que pudiera revisar sus provisiones para enviarla a casa, se oyó un alboroto más allá de la clínica. No sonaba a discusión, ni a los toses y los pasos familiares de los enfermos. Mira se secó las manos y siguió el ruido hasta el porche, entrecerrando los ojos ante el resplandor del día. Un momento, amigo mío, murmuró a Rodica. Una multitud se estaba reuniendo frente al almacén, el tipo de gente a la que Mira no estaba acostumbrada a ver a estas horas. En realidad, en este mes, en medio de una maldita epidemia Oldinous con capas de ropa remendada, madres abrazando a los niños, algunos hombres cojeando con vendas que ella había puesto sobre sus lesiones. La multitud giraba alrededor de un hombre y una mujer envueltos con abrigos gastados, más negros que el carbón. El hombre llevaba una máscara de hierro remendada con el rostro de un lobo. Habló con una voz inquietantemente familiar y áspera. Somos mensajeros, dijo, de la madre Miranda, profeta del dios negro, portadora de gracia y bálsamo para la enfermedad. Venimos a ofrecer refugio a los vulnerables y sanación a quienes estén dispuestos a aceptar su bendición. La mujer, con el cabello rubio sucio captando la luz tardía, inclinó la cabeza de forma casi imperiosa. El joven Eric fue solo el primero. No será el último. Escaneó la multitud,
con los ojos brillando con una intensidad peculiar, como si contara o sopesara cada alma. Si deseas que tus hijos vivan, que tus madres y abuelos sean curados, debes acudir a ella. Mira sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo y las garras del pánico cerrándose alrededor de su garganta. Se obligó a escuchar, a guardar cada palabra, como su padre le había enseñado a hacer cuando los pregoneros del pueblo entraban corriendo desde las ciudades, con rumores corriendo tras sus dientes. La mujer de negro continuó: si tú y tus seres queridos desean ser completos, debéis venir al santuario. Debes venir a ver a la madre Miranda. Mira había leído una vez sobre cultos paganos heréticos. Nunca habría anticipado ver uno desarrollarse en tiempo real, en la plaza del pueblo de su propia maldita casa. La voz de la mujer era lo bastante cortante como para romper cristales. Salimos al amanecer, dijo, si quieres. Otra cabeza rubia familiar cortaba la multitud como una navaja. Níquele, con el rifle colgado al hombro, avanzó con paso firme, los labios quebados en una mueca mientras ladraba: os marcharéis inmediatamente, no eres bienvenido aquí. La máscara del lobo de hierro giró, y desde ahí, Mira captó la nube de condensación detrás de los colmillos metálicos. La boca de la rubia se torció, más divertida que amenazada. No hemos hecho más que ofrecer esperanza, dijo, con una voz tan fría como hielo astillado. ¿Así se habla a tu madre? El silencio que se apoderó de la plaza era palpable. Mira sintió que el estómago se le revolcaba cuando Níquele, cuyo movimiento había sido lento y deliberado desde el primer día que lo conoció, simplemente dejó de moverse. El rifle a su espalda pareció hacerse más pesado mientras su mandíbula se movía una vez, para luego quedar en una quietud mortal. Vosotros, gruñó Níquele, los dos, fuera, guardad vuestras predicaciones blasfemas para vosotros mismos. Mira podía ver en la mirada de la mujer exactamente los rasgos que Níquele mostraba, aunque despojados de décadas de dulzura y luz del día. La voz de la madre, tan familiar, era ajena en todo salvo en su timbre. Muy bien, dijo la madre de Níquele, que así sea. Pero los que buscan sanación, seguidnos. Mañana, al amanecer, en el viejo camino maderero, justo cuando el sol asoma en las montañas. La multitud no se dispersó de inmediato. Las palabras giraron en la cabeza de los Oldinous como cuervos mientras los dos mensajeros vestidos de negro desaparecían. Pensaba que tus padres habían fallecido en la guerra. Mira hizo todo lo posible por no dejar que la acusación se le notara esa noche cuando Níquele se metió en la cama. Se deslizó bajo la manta, silencioso como la tumba. Mira notó el sobresalto de todo el cuerpo ante su pregunta, la forma en que sus brazos se tensaron. Sí, en cierto modo. Níquele miró al techo. Las personas que viste hoy, esas no son las que recuerdo. Nunca me hablaste de ellos, dijo, y sonaba más infantil y caprichosa de lo que le gustaría. Nunca dijiste que estuvieran vivos. Un sonajeo quebradizo escapó de su boca, un fantasma de una risa melancólica. Dije que ya no estaban y que tuvimos un perro una vez, no te mentí. Mira levantó la mano, porque lo último que quería hacer, caprichosa o no, era luchar contra el hombre que amaba. Cariño, no estoy enfadado. Es solo que, sorprendido, incluso sorprendido. Por fin la miró, con los ojos cansados y terriblemente mayores que él. Antes mis padres se persignaban al mencionar brujas y satanistas. ¿Recuerdas el bombardeo? Hacia el final de la guerra, la fábrica Heisenberg fabricaba, motores para camiones de transporte. ¿Lo recuerdas? Mira entrecerró los ojos un poco, pero asintió. Recuerdo estar atrapada en la clínica con madre. Aprendí a amputar una pierna cuando apenas tenía edad para que me llamaran mujer. ¿Por qué? Níquele soltó un suspiro, alzando la mirada hacia una telaraña especialmente fascinante en el techo. La desesperación es algo poderoso. Rompe la fe como una bala a través de un cristal, ¿sabes? Un instante, y se giró para mirarla. Papá tenía una pierna infectada. No creo que siquiera llegara a la clínica de tu madre. Estábamos atrapados en nuestra zona, junto a la fábrica, porque los bombardeos lo hacían demasiado peligroso, ¿verdad? Solo teníamos a los dos médicos entre los trabajadores de la fábrica y el escuadrón del Ejército Rojo que la custodiaban. Por supuesto, no querían malgastar la medicina con él, así que cuando la fiebre de papá se lo llevó y el negro empezó a extenderse por la extremidad, todos nos dijeron que sería una misericordia si finalmente moría. Lo llamaban envenenamiento de la sangre. El pulgar de Níquele presionó la muñeca de Mira, flotando arriba y abajo por su piel. No sé dónde ni cómo llegó a la atención de mamá, pero llegó el rumor. Una anciana viviendo en el bosque, supuestamente para curar a los moribundos, a cambio de un precio. Pensé que solo eran más cotilleos del pueblo,
pero mamá nunca dudó, ni un segundo. Cogió la botella de vodka de la despensa y simplemente se fue. Caminé medianoche, arrastrando a papá en un trineo, entre artillería y nieve, hasta la choza de esta anciana. La mente de Mira zumbaba de una forma que le hacía desear estar mucho más borracha de lo que estaba ahora, o al menos para retroceder en el tiempo, cuando su mayor preocupación era parecer una bufona desaliñada disfrazada de doctora para mantener vivo el legado de su madre. ¿Curó a tu padre?, preguntó Mira, con el temor enroscándose en sus huesos. Níqueles se encogió de hombros con impotencia. Volvieron a la mañana siguiente. Infección, fiebre, todo desaparecido, como si nunca hubiera pasado. Intentaron llevarme con ellos, dejar el pueblo para unirse a la vieja en el maldito bosque que llamaba hogar, pero yo no quiso ir. Les dije que preferiría morir antes que huir a unirme a una hereje, una bruja. Mi bebush que nunca habría tolerado semejante tontería. Es coincidencia que los atentados comenzaran en medio de esa pelea. Nos separamos en medio del caos. Me escondí en el sótano más cercano y nunca los volví a ver. Tampoco volvieron a por mí. Para mí, parecía que habían tomado su decisión. Sus ojos cayeron sobre las mantas. No me eligieron a mí. Al terminar, guardó silencio, con el rostro mirando la ventana y la fría luz blanca de la luna exterior. Mira yacía en la oscuridad, ordenando las piezas de la historia, las imágenes girando a su interior. Se imaginó a sus propios padres y cómo sería verlos cambiados. La fruta de verano se convirtió en podredumbre invernal, pero seguía caminando con pieles que se conocía de memoria. Lo siento, dijo, aunque su voz era pequeña y casi lastimosa. Una risa tranquilizadora, esta vez, no amarga. No, cariño, no lo estés. Se giró, una mano subiendo para sostener el lateral de su rostro. Si soy sincero, me conformé con dejarlos atrás. ¿Es cruel por mi parte? Mira encontró su propia mano en movimiento, la palma cubriendo la suya. No, susurró. Eras un niño, tenía 17 años, protestó Níquele. Y tus padres intentaban llevarte de casa para vivir con una bruja. ¿No es así como empiezan la mitad de los cuentos infantiles? Níquele rió, ahora más cálida, con los ojos arrugados. Bromeas, pero no te equivocas, mi amor. Su sonrisa se asentó y se desvaneció, luego admitió, después del atentado, simplemente le dije a quien preguntara que estábamos separados. Nunca los volví a ver. No es exactamente una mentira, solo omití la historia de la vieja. Todos perdimos a alguien en esos años. Nadie preguntó dos veces sobre personas que desaparecieran de forma permanente, especialmente después de que cayeran bombas. Los explosivos y metralla a velocidad terminal no daban forma de cuerpos ordenados. Aunque muchas muertes tenían rostros y nombres, en aquellos días la muerte podía ser solo una pincelada sangrienta en el lienzo de su hogar, sin rima, razón ni identidad. En voz baja, dijo, no has dicho nada. Después de que Eric se recuperara y hablara de Miranda, no dijiste ni una palabra. Encontró su mirada y la sostuvo. ¿Tenías miedo de que fuera ella? No respondió durante mucho tiempo. Luego, en voz baja, comenzó, esperaba que fuera una coincidencia. O un fraude, algún cabrón en el bosque, aprovechándose como hacen los parásitos. Pero no, exhaló, y las arrugas de su rostro se profundizaron. No había oído el nombre Miranda hasta que Eric lo pronunció. Es solo que, sí, esperaba que fuera una terrible coincidencia. Ver a mis padres hoy fue como despertarse en la casa equivocada y encontrarse en la mesa del desayuno con desconocidos que llevan los ojos de tu padre y el pelo de tu madre. Níquele cerró los ojos, la mandíbula tensa, como si masticara el recuerdo hasta hacerlo un polvo. Debería habértelo dicho antes. Una ulide de simpatía irrumpió en Mira, dejándola más suave en los bordes. Ella levantó la barbilla y le besó la mejilla, deteniéndose, esperando que el calor llegara a su médula. Me alegro de que me lo hayas contado ahora, dijo, y me alegro de que nunca te fueras con ellos. Por si sirve de algo, aunque tus padres caminen con brujas y herejes, eres el hombre más genuinamente bueno que conozco. Él resopló ante eso, pero una sonrisa real se dibujó en las comisuras de sus labios. Si el mismo diablo viene a por mí, al menos te tendré a mi lado. A menos que el diablo traiga una mejor oferta de medicación antifúngica, quizá, dijo Mira, con tono seco, dándole un codazo en las costillas. Ni se te ocurra bromear así. Níquele se rió, la risa le envolvió. El pueblo cambió después de eso. Por un lado, una nueva capa de sospecha cayó sobre Níquele y por extensión, sobre Mira. No es que culparan a los Oldinos. Los padres de un hombre,
que se creían muertos, regresaron para predicar la herejía en la plaza del pueblo. Lo que era peor, el hombre parecía haberlo sabido y guardado silencio. Mira soportaba la peor parte de la acción de forma sutil, una negativa a mirarla a los ojos en el mercado, un murmullo de viejas oraciones en voz baja al pasar. Aún así, no eran maps literales con antorchas. Al menos, no todavía. Sus amigas Rodica, Alexandra, incluso Lenor y Victoria se mantuvieron firmes, aunque Mira podía ver las preguntas que parpadeaban en sus rostros. Nadie la culpaba abiertamente, pero había una sensación constante de ser medida, cada gesto sopesado y considerado, como si la suma de su trabajo pudiera verse trastocada por un solo error o susurro fuera de contexto. No estaba preparada para este nivel de política en el pueblo. Primero, los suministros se escasearon por los ataques de monstruos sacados de los cuentos más desagradables. Tratamiento ineficaz que, en el mejor de los casos, prolongaba el sufrimiento de los afectados. Y ahora, los aparentes lazos de su prometido con la misteriosa madre Miranda provocaban ondas en la ya tensa comunidad. Mira se atrevió a los cambios, las miradas frías, las sugerencias a medias susurradas de que quizá era hora de que los lo suficientemente fuertes para viajar probaran suerte con Miranda en el bosque, aunque solo fuera para mantener vivos a los niños, para ganar tiempo contra los lobos y el hambre. Luego vino la disposición cambiante hacia blasfemia. Una nueva deidad no se consideraba una simple herejía, sino un respaldo. La lógica parecía ser que, si tu vecino ya estaba visitando el bosque de Miranda, que era un santuario más para rozar un codo, por si elegías al Mesías equivocado, para empeorar las cosas, eso también alimentaba la sospecha que había en torno a ella y a Níquele, porque si esta madre Miranda era la solución desde el principio, porque Níquele no había dicho nada, porque habían confiado su salud, la vida de su familia, en manos inútiles de Mira, ¿para qué perder el tiempo con la chica tonta jugando al médico? Estaban condenados por tener vínculos con blasfemos, y condenados por no señalar el camino hacia el verdadero Sanede, al parecer, porque, como Mira supo unos 4 días después de que los padres de Níquele, Iván y Anjet la visitaron, media docena de Oldinos habían regresado del bosque de Miranda. 15 de ellos, en distintos estados de deterioro por la peste, se habían dirigido al antiguo camino maderero. Six había regresado, ágil y sano. Todos contaban la misma historia, casi habían sucumbido a la enfermedad cuando llegaron al bosque de Miranda. El delirio de la fiebre les quitó horas, si no días, de su memoria, y todo lo que podían recordar era a la madre Miranda rezando sobre ellos, no con las escrituras ni las oraciones de la iglesia, sino con largas y arcaicas invocaciones, mitad en una lengua muerta, mitad en su propia lengua. Después, la enfermedad desapareció. No tenían fiebre, ni lesiones, ni temblers, ni moco negro que expulsar. Los demás estaban demasiado perdidos. Una tragedia, pero aún así una tasa de recuperación mayor que la que Mira pudiera ofrecer desinfectando lesiones y preparando remedios herbals para la congestión. Mira indagó y sondeó, pidiendo detalles, cualquier cosa. Como se diseñó el bosque, tenía este Miranda algo parecido a un arsenal médico, a qué olía su santuario, cómo se sentían sus manos, era vieja, joven, extranjera, tenía herramientas, libros o alguna maquinaria que tintineaba de fondo. No, las historias siempre eran las mismas. Madre Miranda, pálida como cera de vela, con un velo negro, pronunciando sus oraciones extranjeras al dios negro. Los 6, notó Mira, hablaban de la madre Miranda con una devoción que rozaba lo embarazoso. La abuela ortodoxa más devota del pueblo se habría puesto pálida ante la forma en que Marisela, que enseñó catecismo a los niños durante 20 años, hablaba libremente de la divina compasión de Miranda. Los demás no predicaban tan directamente, pero sus rostros, pensó Mira, decían suficiente. Era la misma serenidad vidriosa que Mira había visto en Eric, la misma sensación tenue pero ineludible de vacío tras los ojos. Una vela encendida, pero algo más frío yacía más profundo dentro. Lenor, en particular, se fascinó por el fenómeno. Acompañaba las rondas de Mira con una mascarilla de gasa, aceptaba invitaciones a tomar el té con los curados, y regresaba con notas meticulosas escritas con su mano repleta y desordenada. «Están mejor», sí, susurraba, pero es como si estuvieran encantados. Mira no sabía qué pensar de las apariciones y la sanación por la fe, y lo diría. «¿A quién le importa?», dijo Rodica, cuya hija por fin había vuelto a comer. «Si es el diablo, al menos está alimentando a mis hijos».
Si es Dios, al menos ha aparecido por una vez, aunque sea con un nuevo profeta. Quizá es la segunda venida. Mira no sabía si era destino o castigo divino por dormir en la iglesia cuando tenía 6 años. Pero los enfermos estaban empeorando, y o bien hacían cola en su clínica, o estaban lo bastante desesperados como para buscar a Miranda en el bosque, y Mira ya no podía culparles del todo. Escuchaba cómo, cada anochecer, aumentaba el número de nuevos suplicantes. Los antes piadosos, los antes razonables, los supersticiosos, acudieron a Mira, y cuando su medicina, o la falta de ella, falló, se dirigieron al bosque. Una tarde, acababa de terminar de desinfectar una cama de enfermo en la clínica cuando la puerta chirrió al abrirse, ni llamaron, ni nada. No estaba segura de a quién esperaba, especialmente cuando todas las camas, salvo esta, estaban llenas. Quizá Misge aprendió a manejar un pomo de puerta. En cambio, Mira experimentó una sensación creciente de déjà vu cuando Boris entró tambaleándose, con el brazo de Victoria sobre su hombro. Estaba pálida, los labios de un color agrio y magullado, y cada paso que daba parecía dolorido. La sonrisa de Victoria se transformó en una mueca. ¿Tiene sitio para uno, doctor? Mira los llevó a una camilla y ayudó a Boris a arrancar el cuerpo de Victoria del pesado abrigo. Hizo un inventario inmediato, piel sudorosa, corazón acelerado, una tos húmeda y baja como un motor a punto de parar. Todas las señales que temía, y en un paciente que había evitado la infección durante meses. Las manos de Mira trabajaron sin dudar. Sacó un frasco de sangre, empezó el té, lavó las heridas de los antebrazos de Victoria, pequeñas lesiones que aún no se habían infectado. Victoria carecía de su habitual desafío, lo que a Mira le resultaba instantáneamente aterrador. Victoria siempre tenía una broma, una sonrisa burlona, algo. Este tono, pálido, temblando con una fiebre cortada por momentos de claridad, era peor que tener que coser una de sus heridas habituales relacionadas con lobos o hombres lobo. Mira pidió la historia, dónde, cuándo y con qué rapidez. Boris respondió por ella, los detalles recortados en líneas ordenadas. Empezó anoche. Al principio solo la tos, luego escalofríos, después dolor. Por la mañana, las sábanas empapadas por el sudor y no podía retener ni pan ni agua. Cuando empezó el sarpullido en sus brazos, Boris la metió en un trineo. Arcadas desde el otro lado de la sala le sacaron de la conversación. La cabeza de Mira se alzó de golpe y dedicó a Boris y Victoria una sonrisa disculpándose antes de salir corriendo hacia el siguiente paciente. Los míseros devices de tela eran todo lo que Mira podía ofrecer en estos tiempos difíciles, para dar a sus pacientes algo de privacidad en la estrecha clínica y sala de espera. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, acunando un pan rancio, observando el subir y bajar constante del pecho de Victoria, y la enorme mano de Boris que le secaba delicadamente el sudor de la frente. En la cocina, Nike le atendía la cocina, preparando el té. La noche llegó temprano en el valle en esa época del año. Las lámparas de aceite se desplomaron sobre las filas de camas improvisadas, cada una con una historia, una oración o un cuerpo enfriándose bajo la manta. Mira observaba a Victoria, y Boris miraba a Mira, como si ella fuera la chispa de esperanza que podría devolver a su pareja al mundo real. Fue la única vez que Boris parecía pequeño, desplomado en un taburete junto a Victoria. Sus manos retorcían una tira de trapo hasta que la piel de sus nudillos se volvió blanca. Mira apenas había tenido oportunidad de seguir a Victoria en las últimas semanas, especialmente después de que salieron de la cuarentena. Al parecer, se habían estado trabajando hasta el agotamiento. Según lo describió Boris, cualquier misión de suministros que lograra volver intacta fue gracias a Victoria y al que convirtió a los cazadores en una milicia improvisada. Sabía partes de lo que Nicolás le contaba, pero Boris pintaba el cuadro más claro. Intentaban llevar la lucha a los hombres lobo y a los Barcolasi, limitados solo por su personal. Cada semana, había menos cuerpos capaces de apretar el Getilow, más agujeros en el perímetro, más ataques ingeniosos a las carreteras, evitando los caminos evidentes, tendiendo emboscadas en la curva de un camino de tierra, ni siquiera molestándose en arrastrar los cadáveres de los desafortunados. Eso, dijo Boris, era lo peor. Los muertos quedaron atrás, no destrozado, ni siquiera siempre abierto, solo, muertos donde los habían dejado. Cuando Mira vio cómo los ojos de Victoria se abrían lentamente, le ofreció una sonrisa y se puso la mano en los nudillos. Hola, Torie. Victoria giró la cabeza hacia un lado, los labios quebrados en una sombra de su habitual fanfarronería. Ah, mierda, murmuró, con la voz un fantasma de sí misma.
Llevas esos ojos de cachorro tristes. ¿Me estoy muriendo? No, si puedo evitarlo, dijo Mira, con una seguridad que no sentía. Y aunque no pueda, al menos te prepararé un buen baño caliente para el viaje. La risa de Victoria se disolvió en tos y luego se desvaneció por completo. Su mirada fue a Boris, luego de nuevo a Mira. Preferiría un baño frío, la verdad. Me arde la piel y, se detuvo, se estremeció al sentir un temblor recorrer su brazo, y luego se agarró al borde de la camilla para aguantar. Con la otra mano, recorrió el sarpullido ramificado que iba de la muñeca al codo, ya ennegreciéndose en sus raíces. Con la mayor delicadeza posible, Mira tomó la mano de Victoria entre la suya enguantada para evitar que le provocara el sarpullido. Boris estaba inusualmente callado. Cuando Mira levantó la vista, encontró al hombre grande observando a Victoria con una intensidad atormentada que le recordó a sí misma durante el último episodio de neumonía de su madre. Victoria carraspeó, tosió una vez y luego apretó la mano de Mira. ¿Te queda algo de lo duro, Mira?, susurró. ¿O debería empezar a masticar flores de amapola crudas? Bebe el té, dijo Mira, con una media sonrisa asomando en el borde de su boca. Masticar amapola es malo para la digestión, y odiaría abrirte para demostrarlo. Ojalá, murmuró Victoria con voz ronca, con una sonrisa enfermiza mientras fingía olfatear el té que Níquel le servía en silencio. Ya era rutina. Mira agarró el fondo de la taza mientras Victoria la sostenía, solo para evitar que el temblor se derramara sobre su barbilla y manta. Las manos de la mujer, tan fuertes y hábiles desde que encontró su segundo aliento con Boris, se habían reducido a ramitas temblorosas, la piel brillante y moteada por la negrura que recorría sus venas. ¿Qué sigue? Mira, sé sincero, por favor, murmuró Victoria, con la mirada fija en los suyos. Mira se detuvo un segundo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Solo puedo tratar síntomas, susurró de vuelta, y eso es limitado. Normalmente estás muy sano, muy fuerte, pero si el hongo entra en tu sangre, lo sabrás. Pasó el pulgar por el dorso de la mano de Victoria, cuidando la piel. Sentirás frío, como estar bajo el agua, para siempre. Será difícil pensar con claridad. Si eso pasa, se lo cuentas a Boris y él te traerá aquí, o iré a verte. Algo parpadeó tras los ojos de Victoria, algo parecido a claridad, o a la terquedad que la había animado durante años. Así que tengo uno de 3 finales, doctor. Su sonrisa tembló. O muero aquí delante de ti, o muero en mi propia cama, o voy a dejar que la monja del bosque pruebe suerte. Mira soltó un suspiro e ignoró la opción 3. Entrelazó sus dedos con los de Victoria y dijo, sugiero que tú y Boris os vayáis a casa mañana por la mañana. Descansarás mejor en casa que en esta choza llena de gente. A estas alturas, la mejor defensa es un sistema inmunitario fuerte, y el descanso es el único lujo que te queda. Si vuelves a subir fiebre, nosotros, ya veremos una solución. Intentó sonar más segura de ello de lo que realmente estaba. Victoria asintió, el gesto no le resultaba del todo convincente. Vale, puedo hacerlo, pero me gustan más tus almohadas sucias. Te lavas la boca, pagana, dijo Mira, fingiendo regañar, mientras recogía la taza para rellenarla. Cuando volvió a mirar, los ojos de Victoria se habían cerrado y se durmió tan repentinamente como una lámpara apagada. Estaba a punto de pedirle a Níquel que atenuara las luces cuando la puerta principal se abrió de golpe, sin fingimientos, sin nada, y entró una figura con un abrigo de invierno y una máscara llamativa, una máscara de médico de la peste, nada menos. Mira casi gritó, pero el choque del cabello rojo que seguía la figura enmascarada delataba claramente su identidad. Lenore cerró la puerta tras de sí con un clic deliberado y teatral, y luego se incorporó a su altura completa de 1,70 m y nariz de pico. La máscara era una antigüedad, probablemente robada de un baúl de teatro, con un pico tan voluminoso que amenazaba con derribar a Lenore cada vez que se moviera. Habría sido gracioso si no estuviera tan alterada por los nervios, con las manos enguantadas en lana desparejada y el abrigo abotonado torcido sobre un cuerpo temblando de propósito o fiebre o ambos. Es demasiado, gritó al silencio de la multitud. Pensé que, si esta plaga está tan mal, mejor estar preparados. No, Mira, que ya había empezado a lanzar la taza a la cabeza de Lenore, la recogió en el último segundo y la dejó, haciendo ruido, sobre la encimera. Lenore, siseo, ¿me estás dando un infarto? Lenore abrió los brazos, casi sacando una lámpara. No, susurró ella, en una muestra casi admirable de cortesía hacia los enfermos y moribundos en la habitación. Lo he descubierto todo. Níquel la devolvió con una mirada absolutamente neutra. ¿Crees que has resuelto la plaga?
Quizá, no del todo. Quizá. Lenor se quitó la máscara de un tirón y, con más vigor del que probablemente le resultaba saludable, se abanicó con ella. Mechens de su cabello se pegaban al sudor de su frente. Todo está conectado, todo. La enfermedad, los hombres lobo, la bruja del bosque, Lady Dimitrescu, de vuelta en las camillas, se oyeron algunos gemidos, y Mira se preguntó si la voz de Lenor era suficiente para despertar a los muertos. Le hizo señas para que fuera a la cocina, alejándose de los pacientes, para ahorrarse la perspectiva de una revolución total entre los postrados en cama. Una vez en relativa privacidad, Lenor dejó caer la máscara sobre la encimera y se inclinó, su voz volviéndose conspirativa. Es intencionado. Mira cruzó los brazos, más en defensa propia que en escepticismo. ¿Crees que la plaga es fabricado? Lenor se inclinó hacia su audiencia de 3. Mira, Boris y Michele 4, en realidad, si contábamos a Victoria, que tenía la cabeza inclinada hacia arriba, los ojos entrecerrados mientras se concentraba en sus voces. Piénsalo. Hay un patrón en ello, susurró Lenor, con la mirada aguda y alerta. Mira, los ciclos de infección, los ataques, la escasez de medicinas, siempre coinciden. Cada vez que el pueblo empieza a quedarse vacío, los lobos atacan los caminos periféricos, y el único mensajero fiable que queda es el que pasa por las tierras del castillo Dimitrescu. Nos están canalizando, mira, arreados como ovejas, gruñó Boris, cruzando sus enormes brazos. Los mensajeros de la dama ni siquiera son molestados, los he visto con mis propios ojos, bailando por el bosque. Ese es mi punto. Lenor señaló el pico de su máscara contra el mostrador para enfatizar. Y adivine quién clavó un nuevo aviso en las puertas de su castillo esta noche, diciendo ofrecer refugio a la madre Miranda y sus discípulos. Mira podía sentir cómo la sangre se le iba de la cara. La dama está abriendo sus puertas a cualquier aldeano que quiera tener una oportunidad con tratamiento. Lenor la señaló, sonriendo radiante a través del rubor en su rostro, como si por fin el mundo se hubiera dado cuenta de su plan. ¿Ves? La señora está implicada. No son solo los lobos, no solo Miranda, son todos ellos. Las curas, las plagas, la forma en que los lobos atacan a todos menos a ella. Bueno, ¿crees que Miranda trabaja con Lady Dimitrescu? ¿Crees en los lobos, en la infección? ¿Qué es? ¿Qué? Mira negó con la cabeza, ya sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies por esa lógica. ¿Por qué? Porque alguien querría matar a la mitad de la región solo para ofrecerles salvación, para hacerles leales. La voz de Lenor, fina pero cortante, cortó la pregunta como un cuchillo. Mira la historia, dijo, sacando un cuaderno maltrecho de su bolso. Lo golpeó sobre la encimera frente a Mira, luego lo abrió en una página tan densa de notas frenéticas que parecía el resultado de una bandada de cuervos suelta en un campo. Si quieres romper una región, un pueblo, los haces desesperar. Los dejas morir de hambre, los divides, los dejaste pudrir. Luego, la primera mano que ofrece pan, o sanación. Aquí Lenor hizo una pausa, un giro dramático y una mirada significativa a Mira. Esa persona, o esa entidad, se convierte en el nuevo Dios, mi madre, o como quieran llamarse. La habitación estaba en silencio, salvo por el susurro de Victoria y el chasquido húmedo de la lámpara de aceite cuando una mosca se freía contra la llama. Mira quiso decir que eso era exagerado, pero sus pensamientos llevaban días corriendo en paralelo. Si querías un culto, creabas sufrimiento y luego administrabas la cura con una cuchara de plata. Boris gruñó de nuevo, pero esta vez con menos escepticismo. Incluso Nike le parecía pensativo, con la mandíbula tensa y el pulgar trabajando en la línea de su mejilla barbuda. Lenor continuó, no tiene sentido que los curados de Miranda sean tan leales. Así que, vacante, murmuró Mira, negó con la cabeza, intentando serenarse. ¿De verdad crees que todo esto es una gran conspiración? Lenor, cariño, tienes que admitir que suena extremo. Algo sacado de una historia. ¿Cómo se puede causar una plaga así? La sonrisa de Lenor, amplia y salvaje incluso a pesar del agotamiento, simplemente se intensificó. Todas las historias exageradas empiezan en algún sitio, ¿verdad? Quizá reconocerlo sea la única forma de salir vivos de esto. Su dedo pinchaba su maltrecho diario con una serie frenética de golpecitos. Aquí, mira, lo he seguido todo, las primeras desapariciones, el inicio de la plaga, caras nuevas en el castillo. Cada vez que alguien desaparece, sin cuerpo a la vista, aparecen nuevos sirvientes tras las ventanas de la dama. Mi primo los vio. Escribe cartas y nunca se las devuelve porque ahora es la única de su familia que no ha ido al castillo por trabajo o para curarse. Boris,
interviniendo con la tenacidad de un hombre que no tiene paciencia para nada que no sea la violencia, gruñó, y los que se van, alguna vuelve a aparecer. Lenore negó con la cabeza, casi disculpándose. Vuelven como Eric, si es que vuelven, diferente. Victoria soltó un suave resoplido cómplice, y nunca van a la taberna a emborracharse o a intercambiar historias. Simplemente, desaparecer en sus propios hogares. La mirada de Mira, normalmente tan tolerante con las teorías salvajes de Lenore, se agudizó. Entonces, ¿qué es lo que realmente propones? Su tono oscilaba entre la curiosidad y el temor. ¿Que marchemos al santuario y exijamos audiencia con Miranda? ¿Que saltemos el castillo y obliguemos a Lady Dimitrescu a revelar sus secretos? Los ojos de Lenore brillaron. Sí, un rápido asentimiento de ave, y lo único que faltaba era su máscara. O al menos, deberíamos saber a qué nos enfrentamos. La información es poder. Si tengo razón, esto no es solo una epidemia continua, es un asedio. Y si no tienes las defensas adecuadas para un asedio, perderás. Mira se frotó las yemas de los dedos contra el puente de la nariz. Su reconocimiento más destacado fue ser la menor menos incompetente durante la Segunda Guerra Mundial. El sánede más decente del pueblo. No era Juana de Arco. Mira le dio la vuelta al problema en su cabeza, su meñique golpeando la madera con un ritmo espasmódico y arrítmico. Aunque estuviéramos de acuerdo con esta teoría, no creo que podamos hacer nada de forma factible, Lenore. La dama es aristócrata. Probablemente tenga rechazados del ejército rojo con armas y hombres lobo vigilando sus murallas. Tenemos soldinos medio hambrientos y, Mira señaló a Boris y Miquele, dos cazadores que no están enfermos, más a quien más puedas conseguir. Sería un suicidio subir allí. No me refiero a que literalmente asaltemos las puertas, siseó Lenore, con los ojos aún casi maníacos. Pero podrías enviar un mensaje. Habla para entrar. Eres lo más parecido a un médico que hay aquí. Si dijiste que necesitas ver qué tipo de medicina usan, comprobar a las personas que ella dice que curan, quizá podrías echar un vistazo a lo que pasa dentro. Mira miró fijamente la taza vacía en su mano. El té se había vuelto sucio por los bordes, pero notó que su mano estaba firme. ¿Quieres que me ofrezca como espía? Lenore levantó un hombro, cautelosa. Creo que eres el único a quien podrían dejar entrar por la puerta principal. Miquele intervino con un brusco movimiento de cabeza. Absolutamente no. Mira no va a subir allí, Sol, para enfrentarse a la mujer que dices que está organizando a los hombres lobo en manadas de caza y orquestando una plaga como si fuera una cosecha de primavera. Su puño cayó suavemente sobre la encimera, pero la presión en su voz era más fuerte que cualquier golpe. No, ¿estáis todos locos? Lenore replicó, no estoy enfadada, Miquele, solo, una tos aguda salió de la tráquea de Mira, y se dobló, el dolor cortando desde el diafragma hasta el cráneo. Su mano amortiguó el espasmo justo a tiempo para evitar que saliva manchada de sangre salpicara la encimera manchada de té. El mundo crujió en silencio mientras sucedía, todas las miradas puestas en ella, la propia sala conteniendo la respiración. Mira se obligó a incorporarse, se limpió la mano en el trapo de la cadera y se giró hacia la habitación con la expresión vacía de un médico. No lloraría ni gimoteó, no delante de todos aquí. Disculpe, dijo con voz áspera, es que ha sido un día largo. Pero vio la mirada cómplice que pasaba entre Miquele y Boris, la forma en que el ceño de Boris se frunció con reconocimiento. Los ojos de Victoria apenas estaban abiertos, pero firmes en ella. Lenore se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Mira podía leerlo en sus rostros. Mira, que había cosido mordeduras y laceraciones de lobo durante el estado de shock, que había escondido amapola para la peor parte del dolor, se quedó allí jadeando, con los pulmones ardiendo, con una humedad en la garganta que no quería nombrar. Las grandes manos de Miquele la sujetaron por los hombros. Estás cansada, cariño, necesitas descansar. Mira roncó, pero la negación murió antes de salir de sus labios. Sus ojos cayeron sobre la tela raída que se había frotado la mano, a la saliva negra que manchaba la tela. Ni siquiera se había dado cuenta hasta ahora. El negro, la misma oscuridad ramificada que encontró en Eric y Victoria y en los cientos que murieron a su lado, florecía en su propia palma, ya desvaneciéndose en las surcas de sus huellas. Lenore, por una vez, se quedó en silencio. Sus labios temblaban incrédulos, el borde salvaje de su manía reemplazado por el horror a cámara lenta de ver romperse una presa. Mira, curiosamente, sintió alivio. No tenía miedo, no realmente, sabía, su cuerpo lo sabía, desde hacía semanas, que no era inmune. No había ningún médico en el mundo, ni siquiera su madre,
que pudiera trabajar tan duro, dormir tan poco y no sucumbir al mismo destino que sus pacientes. Lo que la sorprendió fue la velocidad, la brusquedad. Esperaba durar semanas, meses más, incluso cuando el suministro se agotaba y el mundo se reducía solo a control del dolor y frío consuelo. Suponía que eso era lo que le pasaba por esperar cualquier cosa menos miseria. Níquele tuvo que cerrar la clínica por ella en los 2 días siguientes. Las manos de Mira empezaron a temblar tanto que no podía ni siquiera preparar una taza de té sin derramar la mitad al suelo. El negro estaba por todas partes, su saliva, sus yemas de los dedos, recorriendo las venas en el hueco del codo y en el blanco de sus ojos. Empezó con la fiebre, pero pronto se volvió delirante. Temblaba y sudaba durante horas alternas de pánico lúcido y vacío. La primera noche en la cama, soltó una carcajada de su propio destino, y luego sollozó tan fuerte que su cuerpo pareció retorcerse por dentro. Habría sido gracioso, en un sentido de humor negro. Después de todo ese esfuerzo, acabó siendo paciente en su propio catre, tan indefensa como cualquier otro cuerpo que acabara allí. Níquele se convirtió en su sombra, y gran parte de su recuerdo de aquellos días eran sus manos. La sensación de sus dedos callosos en su mejilla, el agarre firme cuando ella se arrastró hacia la palangana para vomitar solo bilis y saliva. Fue recogiendo piezas aquí y allá, sobre todo porque Níquele le hablaba en esa voz suya en voz baja. Mira tenía la sensación de que él sabía que solo retenía la mitad de lo que le contaría, pero ambos veían la importancia de la rutina, la máscara de la normalidad. Alexandra había ido a ver a la madre Miranda en el castillo, le había dicho Níquele durante un momento de lucidez. Supuestamente, había vuelto curada, como los demás antes. Con Mira postrada en cama, no quedaba nadie para cuidar de la creciente fila de los desesperados. Lenore había intentado intervenir, atendiendo la clínica y copiando todo lo que podía de los cuadernos de Mira, los que no estaban empapados de sudor ni de la tinta de sus propias anotaciones de último recurso. En fin, todo era por misericordia, nada de eso detendría la plaga, pero al menos daría algo de dignidad al final. Mira escuchaba pasar los días, con Misje al pie de la cama y Níquele leyéndole cuando estaba despierta. Ella decía poco, ni siquiera a él, con su cuerpo tan frágil y febril. Las palabras que quería decir flotaban en el aire, a medio formar e indescifrables para cualquiera salvo para ella misma. A veces, Mira se despertaba en la noche, con el corazón acelerado y los pulmones chisporroteando, y miraba el tenue resplandor naranja de la lámpara en la mesita de noche. El rostro de Níquele, orientado hacia otro lado en la pinambre, estaba sereno en su sueño. Abrazaba el anillo con el dedo con el pulgar, intentando evocar la certeza que una vez había sentido sobre el futuro, la certeza de vivir, de amar, de despertarse con exactamente ese rostro cada mañana por el resto de su vida. Pasaría la yema del dedo por el borde del anillo, tan en desacuerdo con la carne hinchada de sus nudillos, y se desearía no morir. Solo una noche más, se decía a sí misma. En una de esas noches, mientras la gruesa cola de Misje golpeaba la cama y el viento sillaba entre las juntas de la vieja casa, Mira se encontró cayendo en un estado de claridad imposible. Iba a morir, no era cuestión de sí, solo cuándo. ¿Y la respuesta? Pronto. Ya lo había observado, catalogado en sus pacientes. El último momento de lucidez fue un denominador común en la falla total de órganos. Observó a Níquele, que hacía tiempo que había dejado de preocuparse por contagiarse de la plaga fúngica, sentada, medio dormida en la cama con ella. Si iba a atraparlo, dijo, ya lo habría atrapado. Por supuesto, la misma lógica se había aplicado a Boris y Victoria, y ahora Victoria se marchitaba en su casa, mientras Boris era incapaz de verla sucumbir a esa podredumbre siniestra. Aún así, Níquele no lo había captado. No se había impuesto la pena de muerte, todavía. Mira le observó respirar y, durante un largo momento, imaginó cómo mantenerle con vida. Salir del pueblo era una decisión obvia. Incluso dejar toda la maldita región, dejar atrás el valle y no mirar atrás. Era fuerte, capaz, saludable, especialmente comparado con la mayoría de los demás en el pueblo. Con un arma y una ración de raciones, podría sobrevivir a una caminata fuera de la región. Quizá compra una entrada en alguna de las ciudades más grandes y no infestadas de plagas. Coge un tren hasta la capital, quizá incluso más lejos, a un lugar donde una persona pudiera dormir toda la noche sin despertarse con disparos, hombres lobo o el vecino vomitando sangre en la puerta. Níquele podría empezar de nuevo. Podría encontrar a una mujer que no fingiera saber cómo luchar contra la plaga. Podría tener más perros, ponerles nombres de zares,
o frutas, lo que quisiera. Incluso podrían formar una familia, y él podría olvidarse de la mujer rubia y demacrada a la que una vez amó. Quería decirle que se fuera, que era el momento. Le rompería el corazón. Sin duda la mataría, pero le mantendría con vida, y eso ya era algo. Incluso lo ensayaba en sus sueños febriles, cómo lo enviaría lejos, cómo le prepararía una bolsa, se veía a sí misma haciéndolo, metódicamente, con manos temblorosas, cómo lo abrazaría y lo soltaría, y luego moriría en paz sabiendo que había hecho lo correcto por el hombre que amaba. Pero por la mañana, cuando la luz del sol se colaba sobre el cristal esmerilado, solo dijo, no deberías perder el tiempo aquí, cariño. Y Níquele, que le estaba pelando una naranja, simplemente se rió. Perderé el tiempo donde quiera que estés, mi amor. Mira, sin embargo, ya había tomado una decisión. Quería que él viviera. Níquele, mírame, dijo Mira, con la voz ronca. Soy un caso perdido, pero aún hay esperanza para ti. No seas idiota, dijo Níquele, tan cortante como una bofetada. Sus manos, siempre tan delicadas, sujetaron su hombro con deliberación. Si te rindes ahora, ¿qué quedará de mí? Las palabras dieron en el blanco. Mira casi sonrió. Serás libre de ir a donde quieras. Ser feliz. Escuchó el cansancio en su propia voz, que ya se iba retirando a medida que la fiebre aumentaba. La mandíbula de Níquele se movió. Mi sitio está aquí contigo, cariño. No pedí tu mano para poder huir en cuanto la vieja local convirtió los hongos en una enfermedad. Un ritmo. Los hongos son hongos, ¿verdad? Hongos, correcto. Mira se atragantó con una risa a pesar de sí misma, que sospechaba era su objetivo. Sonrió un momento, y el brillo brilló a través del agotamiento. Entonces tú, mi querido, eres la seta más hermosa del mundo. Hizo un espectáculo cubriéndose la cara y gimiendo de desánimo, incluso cuando sus mejillas se llenaron del color más intenso que habían visto en meses. Bajó las manos y entrecerró los ojos hacia él. Estás haciendo eso, cariño. Evitando mi punto actuando como un bufón de la corte. Su ceño seguía fruncido y se encogió de hombros. No te voy a dejar, Mira, me niego. Así de sencillo. Mira soltó un suspiro, cerrando los ojos lentamente. Si no vas a ir mientras yo esté vivo, al menos. Inspiró hondo, con fuerza a través de la flema podrida, el sonido saliendo jadeante y entrecortado. Adelante, adelante, incluso cuando yo muera. Mira, no, dijo Mira, con la voz ahora más firme, hablo en serio. Abrió los ojos, luchando por enfocar en él. Prométemelo, susurró, quitándose la alianza de oro del dedo y presionándola con fuerza contra su palma. Promete que dejarás este lugar y te mantendrás con vida. Níquele apoyó su mano en ambas de él, encorvándose hacia adelante como si el peso de ese anillo pudiera colapsar sus costillas. Intentó volver a ponérsela en el dedo, fallando en el primer nudillo, poco cooperante con su hinchazón. No es justo, dijo. Esto no es como debería ser. Se le quebró la voz. Su corazón se apretó al verlo. Nunca es como debería ser. Su pulgar barrió el interior de su muñeca, mapeando donde su pulso saltaba frenético y salvaje. Por favor. Níquele giró su mano entre las de él, presionando el pulgar en el nudillo como si intentara memorizar la forma de sus huesos. Aún no estás muerto, susurró de vuelta. Lo sé, dijo Mira en voz baja. Pero si llega a eso, coge el anillo y empeñalo, si es necesario. Cámbialo por unos panes o un billete de tren. Úsalo para algo que te mantenga vivo. No lo entierres conmigo. Los ladrillos sueltos junto al hogar, donde te enseñé que papá solía guardar sus cigarrillos. Esconde el anillo ahí y llévatelo cuando sea el momento. Si antes no se había roto, Níquele se rompió ahora, con el rostro desplomado. Iba a ser tu marido, Mira. Todavía puedes estarlo, pequeña, susurró. Si me guardas a salvo en tu memoria, serás un mejor marido que la mayoría. Negó con la cabeza, sin rechazarla pero negando la lógica, la mecánica de la pérdida. Parpadeó para contener las lágrimas calientes y gruesas en sus pestañas. Luego, con suavidad, le dejó la mano, el anillo apretado con fuerza en su agarre. Lo prometo, susurró. Mira le sonrió, levantando una mano débil para despeinarle el pelo rebelde. Mi marido, susurró ella, la oración más sincera que jamás había pronunciado. Esa noche, Mira acababa de terminar de sopesar las matemáticas. Irónicamente, Victoria había sido quien ilustró las opciones disponibles en esta etapa. Muere en la clínica, muere en tu propia cama, arriesga con Miranda. Mira había mirado las venas negras en sus manos aquella noche, cuando tuvo ese estallido de fuerza y lucidez, y lo usó para preparar el té.
La tercera opción giró en su boca, rodando como una pastilla amarga. La simple verdad era que la mayoría de la gente no quería morir. Una posibilidad, por muy pequeña, salvaje que fuera, por blasfema que fuera, era mejor que la certeza de la muerte en tu propia suciedad, ya fuera en tu propia cama o en una camilla que había visto morir a una docena de personas. Hubo un tiempo en que todas las bebush que se habrían dado los brazos alrededor de las puertas de la iglesia, rezando oraciones para ahuyentar cualquier blasfemo. Desgraciadamente, ese tiempo había quedado atrás, y los aullidos lejanos que llevaban el viento eran el recordatorio de que se trataba de supervivencia. Entonces, de nuevo, ¿cuáles eran sus opciones? Muere, o posiblemente sobrevivir, posiblemente regreso del castillo Dimitrescu, hueco tras los ojos, vivo, hueco, pero vivo. Vivir por vivir no habría significado mucho. Mira no quería ser dramática, pero si fuera una soltera en su clínica, habría confiado a Miss Jaboris y luego se habría borrachado hasta morir. Quizá encontrar un buen acantilado desde donde lanzarse, pero con níquel en la ecuación, tenía algo por lo que sobrevivir, para vivir por ello. Así que, no había mucha elección que tomar. Si había la más mínima esperanza de que pudiera vivir una vida con el hombre que amaba, aunque ese futuro costara un pedazo de su alma, le debía ese intento. Mira no se sentía orgullosa de meter el extracto de amapola cuidad.